El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office, y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras. Esta serial te servirá para un computador y de por vida. Finalmente, licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a cómo estar instalando TrollStore en iOS 16. Lo primero que vamos a estar viendo es la versión de software, el iOS, en la cual se encuentra este dispositivo. Venimos acá al icono de las configuraciones de iOS y vamos a estar bajando hasta donde dice acá en general, arriba en información, y la segunda opción que dice versión de iOS, ahí lo vas a tener. Se encuentra en iOS 16.1. Lo que vas a ver a continuación va a servir en todas las versiones de iOS gracias al famoso jailbreak de Pale-Rain. Este es compatible con todos los dispositivos Checkmate, los que tienen un procesador A11 o inferior. Así que tienes que tenerlo hecho en tu dispositivo. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a estar dejando este tutorial en la descripción de este video para que lo puedas conseguir sin ningún tipo de error. Ahora, como el jailbreak de Pale-Rain soporta todas las versiones de iOS 15, si que tú te encuentras en alguna de ellas, no te preocupes, también te va a funcionar allí. Posteriormente, vamos a venir acá al icono de Silio, a este gestor de paquetes. Vamos a estar ingresando, esperamos allá que termine de cargar. De hecho, y si vamos hacia abajo, podemos comprobar que efectivamente el dispositivo se encuentra en iOS 16.1. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a presionar ahí abajo donde aparecen las fuentes y tienes que estar ingresando allá a la repo que aparece con el icono azul, la de Havoc. Si es que a ti no te llega a aparecer en tu dispositivo, tienes que tocar arriba a la derecha en el signo más y tienes que estar escribiendo havoc.app tal como lo ves ahí en pantalla. Luego le das allí en añadir fuente y esperas a que esta sea agregada allí en Silio. Luego tienes que estar ingresando a ella, tocamos arriba donde dice en todas las categorías y luego tocas arriba en el buscador y tenemos que estar escribiendo TrollStore Helper. Ahí lo vas a ver. En el día en el cual se grabó este video está en la versión 1.4.5. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Y como este tweak es gratuito, solamente hay que presionar allí en el botón de obtener. Se va a habilitar este banner en la parte inferior, lo vas a estar presionando y le das acá en confirmar para que comience el proceso de la descarga e instalación de este paquete. Así que aguardamos hasta que termine. Nos dice ahí que está listo. Luego, si te das cuenta, ya no aparece el botón de obtener, ahora dice ahí en modificar y eso quiere decir que ya está instalado. Así que si vamos ahora a la pantalla de inicio, ahí lo vas a estar encontrando. Entonces ahora tienes que estarlo allí abriendo y tienes que presionar acá en el botón de instalar TrollStore y luego se va a hacer un respring, un reinicio rápido del dispositivo. Y ya cuando hayamos regresado vamos a venir a la pantalla de inicio y ¡papam! Ahí lo vas a tener en el icono azul. Ya tenemos acá TrollStore funcionando sin ningún problema en iOS 16. Vamos abajo a la derecha allí en las settings, los ajustes, y ya sabes que lo primero que tiene que estar instalando es el LEDIT. Así que tocamos en este botón, esperamos a que se instale. Luego con esto ya está instalado y está listo para ser utilizado. Y ahora nos queda estarlo probando para ver que todo esté funcionando en orden. Vamos a venir acá al navegador de Safari y vamos a estar instalando esta aplicación que nos permite estar modificando las tipografías, el tipo de letra en todo iOS. Vamos a estar bajando, ahí está el archivo, el .ipa, lo vamos a estar tocando. Esperamos ahora que aparezca este mensaje, le damos acá en descargar, esperamos a que baje estos 5 megas. Luego vamos acá a las descargas de Safari, vamos a estar ingresando y ahí lo vamos a tener, lo vamos a estar abriendo. Tocamos abajo a la izquierda en el botón de compartir y ahí va a estar apareciendo TrollStore, lo vamos a presionar y ahora tenemos que darle simplemente acá en instalar y lo que va a estar haciendo ahora es instalando esta aplicación. Si vamos abajo a la izquierda donde aparecen las aplicaciones, ahí lo vas a estar encontrando. Ahora vamos a tocar ahí sobre ella y le damos acá en el botón de Open y ¡papam! Ahí lo vamos a tener. Y ahora si quieres ver cómo es que funciona esta aplicación, te voy a estar dejando este tutorial en la descripción de este video para que veas cómo estar cambiando la fuente a la que tú desees allí mismo en iOS 16. Y ya con esto hemos comprobado que efectivamente todo lo que es TrollStore en iOS 16 está funcionando allí sin ningún problema. Ahora puedes estar instalando todas las aplicaciones que desees con TrollStore. Lo bueno es que no van a estar caducando nunca. Y lo que más me gusta que es absolutamente gratuito y en la última versión de iOS. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.